Con la lava destruirás al pueblo de Miko. Podrías quedarte solo. Apuki pensó que era verdad, que se quedaría solo. Entonces sintió miedo y prometió portarse mejor, hacer travesuras chiquitas y no asustar ni destruir. Pero pasado el tiempo, Apuki se aburrió de portarse bien. No era gracioso aventar al aire unas cuantas fumarolas. También pensó que no tenía por qué obedecer a nadie. Para no aburrirse, empezó a enojarse. Comenzó a calentar su enojo. El magma fluía en su interior extremadamente caliente y con mucha presión. Salió muchísimo humo negro de su cráter y la lava subió y subió hasta que ese coraje caliente salía a borbotones, quemando y destruyendo todo a su paso. Otra vez comenzaron a salir volando piedras que parecían meteoritos, tan calientes que al caer quemaban intensamente. Fue horrible. Las erupciones sucedieron porque Apuki se había enojado a propósito para romper la promesa que había hecho. Pero después de divertirse, se tranquilizó y se quedó dormido. Mientras, en el pueblo todos estaban tristes porque Apuki no había cumplido su palabra. Afortunadamente, su explosiva reacción no exterminó todo. La madre naturaleza se dio cuenta del desequilibrio que había provocado y decidió castigarlo. A la mañana siguiente, cuando Apuki despertó, se sintió extraño porque veía el cielo más lejos. Dentro de él ya no sentía lo mismo. Se miró y ahora era diferente. Apenas era un agujero sobre la tierra lleno de agua hirviendo, sacando gases y vapor, que subía como fuente haciendo una ligera explosión, caliente, pero no como las que hacía cuando era volcán. Aunque un geyser es de origen volcánico, no es para nada lo mismo. Apuki, como geyser, descubrió que tenía dentro de él, en el subsuelo, agua que se calentaba por las rocas cercanas, que a su vez absorbían el magma que había debajo de ellas. Así el agua se volatilizaba y subía pasando por el agua fría que tenía en la superficie, después de pasar por rocas porosas. Los años pasaron. Ahora a Apuki le gusta emanar vapor y agua caliente, porque ya no se queda solo. Ahora hasta lo van a visitar más personas. Ya no destruye. Algunos se fascinan solamente al contemplarlo junto a la naturaleza que lo rodea. Otras disfrutan de sus aguas cálidas y curativas sumergiéndose en ellas. Hasta los científicos lo han aprovechado para generar electricidad. Así, Apuki continúa su historia. Y nosotros tenemos que terminar el experimento del volcán que nos dejó la maestra. ¿Quién trajo el bicarbonato de sodio? Yo traigo el vinagre y el colorante. Estás escuchando El Conejo de la Luna. Estás escuchando El Conejo de la Luna. Estás escuchando El Conejo de la Luna. Hello. ¿Mi clon? Hi. Flyers. Perla y Rosa eran gemelas y se llevaban de maravilla. Desde que eran pequeñas, les gustaban las mismas cosas, los mismos juguetes, programas, películas, cuentos, historias. Eran idénticas. En su fiesta de 6 años, pasó algo curioso. Sus abuelos estaban platicando y uno de ellos dijo: Ellas son clones, una de la otra. Al escuchar esto, las niñas se quedaron pensando. En primer lugar, ¿qué era un clon? ¿Y quién era clon de quién? Así pasaron varios días en los que ellas
En lugar de estar jugando o riendo con sus programas, se lo pasaban pensando. Sus padres se dieron cuenta de esto y les preguntaron qué tenían. Ellas por fin se rindieron. ¿Qué es un clon? Ellos se sorprendieron un poco, pero gustoso, su papá les contestó. Son un conjunto de células que son idénticas, es decir, pueden ser dos personas idénticas o animales. Ellas, al tener su respuesta, continuaron normalmente, pero estaba todavía una pregunta en su cabeza. Si ellas eran iguales, ¿quién era clon de quién? Los años pasaron y ellas se hicieron más unidas. De vez en cuando, esa pregunta reaparecía en sus cabezas, pero ninguna de las dos se atrevía a volver a preguntar y seguían viviendo su vida normal. En esos años, los gustos de ambas habían cambiado, haciéndolas cada vez más diferentes. Por esto no las había separado. En su cumpleaños, número 13, escucharon la misma frase. Son clones una de la otra. Pero ahora tenían nuevas preguntas. ¿Cómo era posible que una fuera clon de la otra? Ahora no pudieron resistir las dudas. Ambas preguntaron al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? ¿Quién es el clon de quién? Al principio los adultos no entendieron y solo se les quedaron viendo. Después de unos segundos, todos empezaron a reír. Ellas no entendían qué era lo gracioso. Sus preguntas eran en serio. Al ver esto, los adultos pararon de reír y su abuelo simplemente dijo: Solo es una forma de hablar. Ustedes no son clones, solo lo parecen. Pero para ellas no era suficiente. Y aunque en ese momento lo dejaron pasar, hicieron un acuerdo. Al terminar la fiesta, no dormirían hasta saber qué era eso en realidad. La fiesta continuó, abrieron los regalos, comieron pastel y platicaron con su familia. Al terminar, ellas subieron a su cuarto, tomaron su laptop y empezaron a investigar. ¿Qué es un clon? Encontraron varias cosas. Payaso, especialmente el que lleva la cara pintada de blanco y un traje muy llamativo, forma pareja con otro y hace el papel de listo y serio. El otro, llamado Augusto, hace el papel de tonto y va vestido de manera estrafalaria. Pues yo no creo que el abuelo nos haya dicho payasos. Dijo Perla entre risas. Ni yo. Hay que seguir buscando. Se metieron a varias páginas y en una encontraron. El concepto de clon permite hacer referencia al grupo de organismos o células que son idénticos desde el punto de vista genético y que se originan a través de una reproducción de carácter asexual. Ok, creo que es eso, pero ¿qué quiere decir? Preguntó Rosa muy confundida. Perla volvió a leer la información y entonces entendió. Quiere decir que son dos células exactamente iguales, pero aquí dice que son criadas asexualmente. ¿Y eso es? ¿Qué no pones atención en clase? Pues se me olvida todo después de un tiempo. Pues asexual se refiere a que no se necesita de dos seres vivos para tener otro. Ok, ya recordé, pero entonces nosotros no podemos ser clones. No creo. El tema es interesante. ¿Qué más dice? La clonación es un proceso natural que usaban algunas especies en la antigüedad para reproducirse, aunque también puede ser realizado por el ser humano. Pero nuestra pregunta sigue siendo la misma. ¿Nosotras podemos ser clones? Pues aquí dice, la clonación natural en los humanos se produce cuando ocurre una separación de las primeras células de un cigoto, que es la etapa antes del embrión. Esto da como resultado el crecimiento de dos bebés que comparten la misma información genética. Pero si se supone que somos idénticas, ¿cómo es que yo tengo más pecas que tú? Pues no sé, hay que seguir buscando. ¿Tú por qué crees que sea? Pues no sé, porque yo soy más bonita, pero eso sí, y tendrás que aguantarte. Sí, claro, eres la persona más bella del mundo.
Ambas empezaron a reír. Cuando se calmaron, continuaron con la investigación. Creo que ya tenemos nuestra respuesta. Aquí explica que también el entorno tiene que ver en crear los individuos únicos. Y digamos que a ti te gusta estar más en el sol y eso puede generar tus pecas. Mis pecas son adorables, acéptalo. Y así siguieron toda la noche, como cualquier par de hermanas que han estado juntas desde siempre. Por fin, habían encontrado la respuesta a su pregunta. Sabemos que mueres por seguirnos, comentar y darnos me gusta. Para eso estamos en las redes sociales como en Instagram, conejo-radio, en Twitter, @conejoradio y facebook.com/conejoradio o en el buscador escribe El Conejo de la Luna, donde además encontrarás contenido infantil. Si quieres enviarnos historias, cuentos, sueños o fantasías para que las leamos, escribe a conejocuento@gmail.com. Conejo Cuento sin espacios. nos encanta leerte. Regresamos aquí al Conejo de la Luna, a la sección Selenitas, y estuvimos escuchando estos hermosos cuentos. ¿Qué les han parecido los cuentos, amigos? Pues me pareció muy chido el de clon, porque ahí muestran a dos hermanitas discutiendo qué es un clon, porque ellas tienen como mi edad, aunque yo no sé qué es un clon, ellas no saben qué es un clon, entonces lo buscan, pero ya aparte discuten, sobre todo porque ellas, como son gemelas, dicen que son clones, pero tienen algunas diferencias porque no son clones exactamente, como por ejemplo una tiene más pecas que otra. Y una parte que me gustó mucho, que me dio mucha risa, es en la que dice: pero si somos clones, ¿por qué yo tengo más pecas que tú? Ay, porque yo soy más bonita. Ah, sí, ¿no? Están ahí como cotorreándose entre ellas y diciéndose que ¿cómo se llama eso, no? De que una es más bonita que la otra y no sé qué tanta cosa. Qué guau. Ajá. ¿A ustedes qué les parecieron, amigos? Es que, digamos, es un poquito de, no la ignorancia, sino la ingenuidad de la edad, ¿no? A veces pone dudas, en este caso, entre un par de gemelas. ¿Qué significa una palabra o una situación? Obliga a buscar la respuesta. La respuesta a veces está en los libros. En este caso, en un diccionario simple o de tecnología o de ciencia, que te explica que es un clon. Sí, ¿no? Así las niñas en este caso entienden que no son clones. No es necesario que se lo digan. Cuando leen la definición de clon, saben que no son clones, que son hermanas gemelas, posiblemente idénticas, lo cual significa que son iguales una a la otra, sin que eso signifique ser clon. Sí, ¿no? Es maravillosa la curiosidad que demuestran estas niñas. A mí también me encantó mucho esa parte en la que demuestran que dan rienda, más bien encausan su curiosidad, ¿no? Y se ponen a investigar qué onda. Probablemente lo hayan buscado, no sé, en Wikipedia o algo así, ¿no? Porque lo hacen día. O tal vez lo hayan buscado en la pata de conejo del Conejo de la Luna. Ah, sí, o escucharon la palabra de conejo. No, todavía no, porque este cuento es de 2017, entonces apenas estaba creándose el Conejo de la Luna, entonces probablemente no lo oyeron ahí. Pero sí. O tal vez lo vuelven a buscar, no sé, pero deben de buscar en la pata de conejo. Se los recomiendo. Y en la palabra de conejo. Ajá. Porque si tienen dudas, la palabra de conejo es como el glosario de atrás. Madre mía, el spam que he hecho. Sí, ¿no? Exactamente. Para eso es palabra de conejo. ¿Ibas a decir algo, Eli? No, como dijo el buen cuervo, a veces todas las palabras tenemos que buscarlas en los pequeños diccionarios o en un libro. Las historias que contamos luego aquí provienen justamente de libros y eso nos da pues cuenta de que son recursos, son herramientas que pues sirven tanto a chicos como a grandes. Sí, así es. Y bueno, pues eso es respecto al cuento de mi clon, ¿no? En el cuento del castigo de Apuki, a mí lo que me gustó es